Hola, ¿cómo están? Les saluda el Padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Hoy tenemos un tema titulado La encíclica Fides et Ratio. Esta encíclica es un documento muy importante del Papa Juan Pablo II y podemos decir que en buena medida ha servido como base, como inspiración para este programa en general. En esta sesión de hoy vamos a ver básicamente tres grandes aspectos o áreas. Un primero se va a llamar visión global de la encíclica Fides et Ratio. El segundo, etapas históricas del acceso a la verdad. Y el tercero, retos de la Fides et Ratio. Por lo tanto, pasamos ya a la primera parte, que es como una visión global de la encíclica. Pero para comenzar, vamos a decir que esta encíclica fue publicada el 14 de septiembre de 1998, o sea, hace poco relativamente, y que su autor es el Papa Juan Pablo II. Como usted sabrá, el Papa, él es doctor en filosofía y también doctor en teología, o sea, desde un punto de vista humano, es una persona muy preparada, con una gran capacidad intelectual. También diremos que esta es la 13ª encíclica del Papa. Cada encíclica es como una especie de tesis doctoral, con un gran trabajo de investigación, con mucha erudición y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. Y luego la encíclica consta de una introducción, 7 capítulos y finalmente una conclusión. Vamos por tanto a ver así brevemente cada una de estas partes. Vamos a decir que la introducción está titulada con el siguiente nombre o expresión, que es Conócete a ti mismo. Es una frase muy antigua que estaba recogida, escrita en el dintel del templo de Delfos, en la antigua Grecia, en ese templo donde se hacían oráculos. Vemos cómo el Papa va con esa apertura de tomar elementos válidos de otras culturas, otras formas de pensamiento que son distintas de la fe cristiana. De hecho, en esta encíclica, el Papa, por primera vez en la historia de la Iglesia, va a citar a pensadores que no son cristianos, ya sea filósofos o fundadores de religiones. Por ejemplo, aparecen citados o nombrados al menos Platón, Aristóteles, y entre fundadores de religiones aparecen Confucio, Buda, Lao Tse. O sea, se ve como una gran apertura del Papa para poder considerar también otros valores. Y de hecho, él plantea que el ser humano es una persona única en la creación, tiene un lugar singular, porque es capaz de hacerse preguntas, y sobre todo preguntas de fondo. De hecho, uno ve que los animales no se preguntan ni de dónde vienen ni de dónde van, simplemente existen. Las plantas menos, las rocas todavía. Nosotros sí podemos preguntarnos, eso es algo que distingue a cada ser humano. Luego, también en esa introducción, el Papa va a decir que la filosofía moderna, contemporánea, tiene grandes aportes, pero desgraciadamente se ha centrado como demasiado en el hombre y ha caído en algunos errores, como pueden ser el relativismo, el agnosticismo, el escepticismo, el que no se preguntan las grandes cuestiones de fondo de la vida humana, como que han desaparecido de la filosofía contemporánea. Luego, él va a plantear en esta introducción cuál es el objetivo de esta encíclica, Fides et Ratio, que traducido es con la fe y la razón, y es que la Iglesia desea devolver a las personas la confianza en sus capacidades cognitivas. O sea, viene a decirnos que nosotros sí podemos alcanzar la verdad, porque de hecho, el ambiente en el que nosotros nos encontramos ahora es un ambiente relativista que dice que todo es opinable, que no hay como verdades absolutas, que no podemos alcanzar la verdad. La encíclica viene a decir, sí podemos, tenemos los medios para hacerlo. Eso fue la introducción. Luego, pasando ya al capítulo primero de esta encíclica, se titula el capítulo primero, Revelación de la sabiduría de Dios. Y en este capítulo va a hablar cómo junto al conocimiento de razón, hay también un conocimiento de fe. Son dos modos o dos órdenes de conocer que no se contraponen, sino que más bien se auxilian. Esa fe está transmitida por la revelación. La revelación, que es básicamente Dios, que nos dice quién es Él, quiénes somos nosotros los humanos y cómo podemos volver a Él. Es como el contenido básico de la revelación, que se ha hecho con obras y con palabras. Dios, que ha dicho cosas y las ha confirmado con sus acciones. Y también las palabras que vienen y
explican las acciones que Dios ha realizado. Y es también importante en ese primer capítulo recordar cómo la revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta a la humanidad para llegar a plenitud. No decimos que no hayan elementos de verdad en otras culturas o en otras formas religiosas, puede que las hayan, pero la plenitud está en esta luz que la revelación cristiana ha traído. El segundo capítulo se llama Credo ut Intellegam, creo para llegar a comprender. Y básicamente en él va a decirnos cómo en la Biblia se da una unidad de fe y razón. En Sagrada Escritura aparecen ambos órdenes de conocimiento que iluminan a la persona. Y se recuerda cómo la primera revelación es la misma naturaleza. De hecho le llama así el libro de la naturaleza. Los antiguos decían que la naturaleza es palabra de Dios que interpela al hombre. O sea, al ver las cosas creadas, uno dice, bueno, todo esto, ¿quién lo hizo? Todo este orden, más ahora con todo el tema del DNA, del código genético, pero todo esto, ¿quién lo escribió? Luego explica cómo podemos de las criaturas llegar a Dios y, por tanto, es posible un conocimiento metafísico. ¿Qué significa metafísico? Significa más allá de la física, o sea, que podemos elevarnos por encima de un conocimiento sensorial. Y a la vez él comenta cómo Cristo crucificado, la predicación del Señor en la cruz, crucificado, es algo que impacta a la razón. De hecho, hace muchos siglos, para los griegos era una especie de locura. Para los judíos, escándalo, predicar a Cristo crucificado. Pero si uno entiende a Cristo en la cruz, eso puede llevarle a desembocar en un océano sin límites de la verdad. Bueno, ahora pasamos ya al tercer capítulo que se llama Intellego ut Credam. Es decir, entiendo o busco comprender para creer. Y aquí nos recuerda cómo el ser humano tiene una profunda nostalgia de Dios. Todos tenemos como el deseo de Dios en el fondo de nuestra alma. Y que el ser humano es capaz de buscar verdades. No solo verdades técnicas o verdades parciales, sino también verdades profundas, el sentido profundo de su vida. Y más que una persona más que ideas o verdades así abstractas, buscamos una persona en quien confiar. Y la Iglesia presenta a esa persona que es Cristo nuestro Señor. Y como ya veíamos antes, uno puede acceder a las verdades tanto con la fe como con la razón. Son modos de acceder a la verdad. Cuando uno verifica algo, es con la razón. Son modos de acceder a la verdad. Cuando uno verifica algo, es con la razón. Cuando uno cree algo a alguien, es con la fe. Es el conocimiento por fe, que puede ser fe humana o también fe divina. En el cuarto hace referencia, o se titula, Relación entre fe y razón. Es una breve historia de cómo se ha dado la relación cristianismo y filosofía. Ahí va a hablar de los padres de la Iglesia, de la Edad Media, de la época en que nacen las universidades bajo el seno de la Iglesia Católica, o sea, en la Baja Edad Media. También va a hablar de cuando se dio la separación entre fe y razón. Lo veremos un poquito más adelante. El quinto capítulo se titula Intervenciones del Magisterio en cuestiones filosóficas. O sea, cuando la Iglesia Católica ha intervenido para poner orden en temas de razón. Va a decir que la Iglesia no propone una filosofía propia, pero tiene el deber de intervenir cuando alguna filosofía va a dañar su mensaje o esa filosofía es incompatible con la fe. A la vez sabemos que la verdad no puede ser abarcada por una sola filosofía porque está hecha por humanos y nosotros somos criaturas limitadas. Y también el Papa ahí va a denunciar algunas corrientes más o menos actuales que llevan al error, por ejemplo el fideísmo, racionalismo, el modernismo agnóstico, el marxismo, el comunismo ateo, teología de la liberación en clave marxista, y a la vez el peligro de que haya teólogos o sacerdotes que no usen la filosofía, porque eso es como una reducción y puede que uno caiga en un biblicismo. Y luego ya un posterior capítulo se llama La interacción entre teología y filosofía. O sea, es importante que la teología use a la filosofía y también que la filosofía se abra a la revelación. De hecho, en la historia del pensamiento occidental, y diríamos también mundial, hay muchos elementos que se conocen por la revelación cristiana. Por ejemplo, el tema de el carácter personal de la persona, o también todo el tema referido al sentido del dolor y del mal. Bueno, hay muchos elementos ahí que han influido de la revelación en el pensamiento contemporáneo. Nos va a recordar cómo no fue casualidad que en la época del auge
o posterior a ese auge de la filosofía griega, haya tenido lugar esa revelación de Dios. Una parte fue en el auge, en la época de la revelación judía, el Antiguo Testamento, y luego ya un poco posterior a la época de la revelación cristiana. No es casualidad, pero como decía antes, también está la iglesia abierta a elementos de verdad que estén en otras culturas. Y menciona algunos grandes como filósofos contemporáneos que han utilizado tanto la fe como la razón. El cardenal John Henry Newman, que antes era no católico, luego se hizo católico, Rosmini, Maritain, Gilson, Saint Wittgenstein. Bueno, hay muchos personajes que pueden ser citados. Y lo último de esta encíclica, Fides et Ratio, Fe y Razón, son como se titula Cometidos y Exigencias Actuales. O sea, ¿qué hay que hacer ahora? Bueno, el Papa, básicamente, ante toda la fragmentación que hay del saber, plantea tres cosas. La primera dice que la filosofía recupere su dimensión sapiencial, o sea, que la filosofía dé sentido a la vida, que no sea una serie de pensamientos así en cosas rarísimas y que oriente a la persona a actuar en busca del bien y la verdad, que para eso hemos nacido, para conocer el bien, para conocer la verdad, y practicar el bien y así ir por la senda de las virtudes. Luego recuerda cómo la persona sí puede alcanzar la verdad. Es la definición clásica de verdad, adequatio reiet intellectus, que nosotros podemos alcanzar la verdad cuando nuestra inteligencia se adecua, cuando entiende lo que algo es. Y luego la necesidad de la metafísica. Esta palabra aparece de nuevo. Dice el Papa, estoy convencido de que es el camino, la metafísica, para superar la crisis. Sí, porque ahora hay mucha gente que no piensa, se deja llevar por la corriente. Y es muy importante que uno piense, que uno reflexione. Decía alguien, si no piensas, pensarán por ti. Así es, hay gente que se deja llevar. Entonces esa capacidad metafísica de reflexión es muy importante y muy necesaria entre nosotros ahora. Bueno, con esto llegamos al final de la primera parte de este tema de hoy. Pasamos al segundo, que se llama etapas históricas del acceso a la verdad. O sea, en la historia de la humanidad, pues han habido como varios momentos en esa búsqueda de la verdad. Básicamente podemos como identificar 6 de ellos. Esta es una aproximación, no es que sea ya una diferenciación así definitiva, pero básicamente puede decirse que hay como 6. Uno es solo razón. O sea, los humanos buscaban la verdad solo con la razón. Es la época, decimos, o la filosofía anterior a la revelación judeocristiana, tanto en el tiempo como en la geografía. Luego una época posterior que es tanto buscar la verdad con la fe como con la razón, fe y razón. Más o menos se podría decir que del siglo I de la era cristiana hasta el siglo más o menos XVI-XVII, donde se dio esa unidad de fe y razón. Las personas se elevaban a contemplar la verdad con 2 alas. Desgraciadamente luego llegó la ruptura y es la separación. ¿Solo razón o solo fe? Bueno, eso lo veremos. Y luego aparecen otras 3 etapas más que son más próximas, allá por el siglo XVII y XVIII, cuando la razón desprecia a la fe y se ensoberbece. Luego cuando la razón se avergüenza de sí, sobre todo por lo que generaron las guerras mundiales, los totalitarismos, porque la razón dice lo que he hecho sin la ética, sin la religión que me oriente. Y finalmente la razón se debilita, es la época que estamos ahora. Mucha gente dice, no se puede conocer la verdad, no podemos, está debilitada. Bien, veremos un poco cada una de estas. Pasamos a la primera. Vamos a referirnos a esta primera división y es solo la razón, sin la fe, sin la revelación. ¿Cuándo ha sido esto? Digamos que por ejemplo, los filósofos presocráticos griegos, filósofos anteriores a Sócrates, o sea, anteriores al siglo IV, V antes de Cristo. Luego ya se da ese apogeo, el culmen en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Estamos en el siglo IV, año 300, más o menos 400 antes de Cristo. Y después en otros ambientes, en otras zonas geográficas, en la India, en China, hubo también pensadores ahí. Confucio, el mismo Buda, y un poco después, en un ámbito más latino, Cicerón, Séneca. O sea que solo con la razón las personas habían podido alcanzar la verdad. Pero pasamos a la segunda, que es fe y razón. Decimos que, a grandes rasgos,
esto puede como identificarse del siglo I al siglo XVII. Vamos a decir que la revelación vino a liberar y a enriquecer a la filosofía precristiana. Como ya explicaba antes, el sentido del dolor, el sentido de la vida, el más allá, todas esas dudas que los filósofos no llegaban a aclarar, la revelación sí vino a aclararlo. Ahí aparece una época como dorada, una época lindísima, que son los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, ellos van a considerar la filosofía como una preparación para el evangelio. O sea, ¿qué es el evangelio? De hecho, en esos siglos 1, 2, 3, hasta el sexto de los padres de la iglesia, más que dialogar con religiones, van a dialogar con la filosofía, porque las religiones en aquella época eran muy así politeístas, creían en muchos dioses. La filosofía, en cambio, estaba más centrada. Y ahí aparece un personaje que es muy importante, que se llama San Justino. Él era un hombre de profesión filósofo, no era cristiano. Pero en su búsqueda de la verdad se encontró con la fe cristiana. Y luego fue bautizado cristiano, católico, ¿se entiende? Y él fue el primer filósofo mártir, el primer filósofo cristiano. San Justino, él utilizó mucho la razón para dirigirse a los emperadores, a la gente culta del Imperio Romano, teniendo como base esa luz que la fe le había dado. San Justino es un prototipo de esta relación entre fe y razón. Luego otro muy importante es Clemente de Alejandría. Él fue el segundo director de la escuela de Alejandría, ya en el siglo más o menos como tercero de la era cristiana. Él llegó a decir que Platón era como el Moisés para los gentiles, porque en el sentido de que la filosofía preparó a muchos para poder conocer la verdad cristiana. Bueno, ahí pasaron muchas cosas, pero no da tiempo de ver todas en esta sesión de hoy. Luego vamos a decir que los padres de la iglesia en general aprecian la filosofía y con ello van a hacer también la teología, o sea, utilizar la razón para explicar, para comprender un poco mejor la fe, para ilustrarla. Luego una segunda época, siempre en esta segunda que hemos hablado de antes, es el tema de la Edad Media. La Edad Media más o menos duró como 1000 años. Hay gente que dice, la Edad Media fue una época oscura. Bueno, es una afirmación esa, como decía en otro programa, la ignorancia es atrevida. O sea, en la Edad Media hubo grandes descubrimientos, grandes conocimientos. Es más, en ella nacieron las universidades. ¿Qué pasó? Cuando cayó el Imperio Romano, en el siglo V, la Iglesia Católica mantuvo el saber durante siglos, el saber anterior y el saber que ella misma había generado. Nacen los monasterios, surge la teología monástica, en los monasterios se pensaba mucho, también algunas pequeñas obras de carácter filosófico. Luego, como fruto de las escuelas que estaban junto a las catedrales, van a aparecer las universidades, Universidad de París, Universidad de Oxford, Cambridge, Salamanca. Todas estas universidades nacieron en el seno de la Iglesia Católica. Y luego aparece la teología que se llamó escolástica, de escuela. Bueno, pues ahí se dan como varios tratados, sobre todo teológicos, pero siempre esa unidad de fe y razón. Ahí estamos hasta en el siglo más o menos 13, 14, 15. Ahora pasamos ya a la tercera etapa, que es cuando se da la separación y se rompe. Se rompe la unidad entre fe y razón. De una legítima separación, porque efectivamente tiene la filosofía un cambio, una metodología propia, de una legítima se pasó a una nefasta separación, como dice el Papa. Y estamos hasta ahora pagando esas consecuencias. Se dio esa nefasta separación. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, más o menos puede decirse que la postura que solo viene a valorar la razón se llama racionalismo. Es una deformación el racionalismo. Y aunque a lo mejor él no quiso o no se dio cuenta, pero comenzó con Descartes. Allá en el siglo XVII, con Descartes, él en una obra llamada El discurso del método, dice que hay que excluir todo influjo de la fe ante el tribunal de la razón. Entonces comienza ya, es como que alguien en una habitación tenga unos focos y una gran luz fuerte y apaga esa luz fuerte. Pues se quedan más a oscuras o con menos luz. Ese es el problema de Descartes y los siguientes racionalistas, que van a ir como a tientas porque ya desprecian la luz de la fe. Luego se va como agudizando el problema, unos siglos un poco posteriores, con un personaje, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant. Kant tiene una obra que se llama La religión dentro de los límites de la propia razón. O sea, Kant
también sin querer intenta como racionalizar la fe, o sea, que la religión esté entre los límites de la propia razón. Y a la vez, él va a decir que las personas pueden conocer el fenómeno, pero no el nuómeno, o sea, la esencia de la cosa en sí. Tendrá ese pensamiento graves consecuencias, incluso hasta nuestros días, con Kant. Aunque él también tuvo cosas válidas y interesantes, pero en esos campos se equivocó. Y luego pasamos a otro pensador alemán también llamado Hegel. Hegel va a decir que toda la teología se puede como resumir o reducir a filosofía, y luego caerá en una especie de panteísmo. Bueno, pues eso no lo veremos, pero vemos cómo se va esa cada vez reducción, racionalizando la fe, el racionalismo. La razón se va a cerrar también a la trascendencia. Va a pensar que ya no puede como conocer más allá de sí, que solo lo que sea verificable por los sentidos, y se va a atacar o desprestigiar a la metafísica. Bueno, en este ámbito de racionalismo hay un personaje que a mí me gusta mucho recordar, que él supo cómo reaccionar contra esto. Se llama Blaise Pascal. Que usted conoce algo de Pascal. Pascal era un genio de las matemáticas, también tuvo muchos conocimientos en física, y Pascal nació cuando aún estaba Descartes vivo. Pascal supo oponerse a ese racionalismo, decía, no todo es razón, no todo es razón. Decía, por ejemplo, el corazón tiene sus razones que la razón no llega a comprender. O sea, hay también otro tipo de conocimiento, no solo es con razón. Bueno, Pascal es un paréntesis que supo oponerse a esa corriente del racionalismo. Ahora nos pasamos al otro lado. Decíamos que se había roto la unidad entre fe y razón. Uno solo razón, ahora otro solo fe. ¿Con quién va a darse eso? Más o menos, de manera así, puede decirse que es con Lutero. Allá en el siglo XVI, Lutero y los reformadores protestantes, ellos comenzarán como a centrarse solo en la fe, solo en la Biblia. Ya no hacen caso a la tradición, el magisterio, y también comienzan como a despreciar la misma razón. No le dan un valor importante o en absoluto. Algunos siglos después, un pensador alemán llamado Schleiermacher, él va a decir que la religión es un sentimiento de dependencia hacia Dios, porque como ya había aceptado la rendición de la razón, o sea, no usarla, la religión como un sentimiento, lo que yo sienta, y de hecho mucha gente funciona así a veces, la religión como un sentimiento. Y luego otro llamado Bullmann, él vendrá como a desmitificar, a intentar decir que no podemos con la razón conocer a Cristo, a Jesús, simplemente el Cristo de la fe, como creer así, sin una base racional. Bueno, es lo que se llama el fideísmo. Luego pasamos a otra época más reciente, que es cuando la razón, como ya vimos antes, se ensoberbece, desprecia a la fe, renuncia a las preguntas últimas y se va como encerrando en sí misma esa razón. Una quinta etapa es cuando la razón se avergüenza de sí misma, es en el siglo XX. ¿Qué pasó? La razón había prometido la ciencia, pues para todo, salud, progreso, avances, y más bien generó las guerras mundiales. Las guerras mundiales, solo la Segunda Guerra Mundial ocasionó más o menos 55 millones de muertos. En los países, por ejemplo, comunistas, se ejecutaron a unos 110 millones de personas. O sea, la razón ya desorientada, sin la referencia ética y religiosa, perdió el norte. Entonces llegamos a la última etapa, y es la razón que está tan débil que piensa que no puede conocer la verdad. La razón que dice, no podemos acceder a la verdad, todo es opinión ahora. Bueno, ahí esto ha tenido muchas consecuencias. También se ha caído a veces en un como irracionalismo destructor. Por ejemplo, el tema del aborto. Veamos estas imágenes. Un feto de 16 semanas, 4 meses, que es eliminado. Dicen, no meta religión en la política o en la vida cotidiana. Eso es de fe. No es de fe, ese feto es un ser humano. O un feto de 3 meses, 12 semanas. Dicen, no meta religión, eso es de fe. No, eso es... O sea, luego la razón misma se va como contradiciendo, porque no supo ella abrirse a la revelación, a la fe que la orientaba. Y se ha caído en una especie también como de espiritualidad difusa, el New Age, la nueva era. Bueno, con esto hemos llegado a la segunda parte terminal, que es etapas como históricas del acceso a la verdad. Para terminar, quería referirme a los retos que la encíclica Fides Ratio nos presenta. El primero, como decíamos, es que sí podemos conocer la verdad.
tanto con la razón como con la fe. Son modos diferentes de conocer. Luego que podemos abrirnos a la trascendencia, que podemos conocer más allá de nuestras narices, diríamos, más allá del conocimiento sensorial. Luego que se puede ir, por tanto, del fenómeno al fundamento, no como Kant decía de manera equivocada. También es importante recordar esa circularidad o ayuda entre fe y razón. La teología necesita de la razón, de la filosofía, pero también la filosofía necesita de la revelación. O sea, que esté abierta, que esté abierta. Decía alguien que una filosofía o la filosofía, por ser autónoma, no puede estar sometida a una limitación exterior. Puede abrirse a una luz superior y acogerla. O sea, que un filósofo, si es coherente, tiene que estar abierto a otras luces que le lleguen. Y comentaba este autor que he citado, dice, una filosofía que se declara agnóstica es una filosofía autodisminuida, truncada en su propia racionalidad. O sea, un filósofo no puede estar como cerrado a esa luz que la revelación puede darle. Si él no quiere utilizarla es otra cosa, pero que no se cierre de antes. Hay gente que sin leer la Biblia ya está en contra. O sin conocer lo que la iglesia enseña ya está en contra. Es absurdo eso, es un planteamiento equivocado. Por eso dice el Papa, hacen falta filósofos que sean valientes, que se abran a la revelación, que no tengan miedo, que no estén como acomplejados, podríamos decir, por eslóganes que están de moda o por prejuicios falsos que ven a la revelación como un objeto extraño, cuando la revelación ha generado un gran bien a la humanidad. La concepción del pecado, de un Dios personal, el entender la libertad humana orientada al bien, la igualdad entre las personas, el concepto de creación, el espíritu, inmortalidad, el amor, la fraternidad, la tolerancia, la providencia, todos son elementos que han surgido de la revelación judeocristiana. Un ejemplo muy interesante de apertura a la revelación es el caso del sacerdote, el padre Georges Lemaitre, que él fue el que originó la teoría del Big Bang, la teoría que explica en buena parte ahora el origen del universo. Era un sacerdote, era doctor en física y también doctor en matemáticas, y bueno, él planteó eso. Al inicio no le creía a Albert Einstein, porque le sonaba eso como a religión, pero luego Einstein comprendió que sí, o sea, que tenía como bastante razón esa teoría y se abrió. Bueno, es un ejemplo, digamos, de esa relación fe y razón. Y lo último, pues lo que ya decíamos antes, que la filosofía recupere su carácter sapiencial, que la filosofía oriente a vivir la vida, que nos oriente cómo practicar mejor el bien, cómo tener la verdad, cómo practicar las virtudes. Hacen falta filósofos que también vivan esto, porque si no, uno no acaba creyendo que sea posible. Decía alguien que si uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. O sea, si uno no es coherente con sus ideas, pues acabará justificando un comportamiento errado. Por tanto, una filosofía que oriente de verdad y que viva a un filósofo. ¿Filósofo quién es? Bueno, el Papa dice, cualquier persona puede ser filósofo, con tal que piense y se pregunte preguntas profundas. O también alguien que ya se dedique más a eso, lógicamente, con un conocimiento más como sistemático. Pero todos podemos ser filósofos. Y recordar que la filosofía cristiana es una verdadera filosofía. Aunque un filósofo cristiano no se fundamenta en la revelación, pero la tiene ahí es como una luz que le orienta, para no caer en cosas absurdas, como pasa ahora. Hay gente que tiene ideas absurdas sobre el matrimonio, sobre sexualidad, no entiende la castidad que hay de vivirse en todo tiempo en la persona. La revelación nos ayuda, nos da como más seguridad para poder explicar todo eso. Y finalmente vamos a decir que más que una verdad abstracta, un teorema, a quien buscamos es a alguien en quien creer, Jesucristo. Cristo crucificado nos hace entender el sentido del dolor, el sentido de la vida, nos lleva a comprender nuestra existencia. Y el Papa decía en la encíclica Fides et Ratio que tenemos un ejemplo de alguien que supo abrirse a la revelación, la Virgen. El Papa dice, filosofar en María. Nadie como ella abrió su razón a la fe, abrió su razón a ese intervenir de Dios en la historia. Y vemos los frutos que la Virgen ha dado en nuestra vida. Por lo tanto, acudamos a ella, a la Virgen, a nuestra Madre, para poder abrir nuestra mente a esa revelación que nos orienta para poder portarnos como hijos de Dios. Hemos llegado al final del programa
con la fe y la razón. Temas de actualidad para jóvenes y adultos. Están invitados para vernos la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora. Pasen todos un buen día.